Estamos viendo ese discurso escatológico de Jesús de San Mateo 24, del 1 al 14, donde Jesús magistralmente nos está enseñando a nosotros que somos los discípulos contemporáneos de Él, sus seguidores, su iglesia. Recuerda, hermano, que Jesús fundó una iglesia y prometió que iba a estar con ella hasta el final de los tiempos y que ningún poder del infierno iba a prevalecer contra ella. Y dejó a San Pedro como ese hombre que apacentara sus ovejas, que nos confirmara en la fe, porque el enemigo le había pedido permiso para zarandearlo como se zarandea el trigo, pero que no tuviera miedo, que no tuviera pena, que Él lo iba a confirmar en la fe, para que Él nos confirmara en la fe. Y hermano, los sucesores de San Pedro son nuestros papas, especialmente ahora el Papa Francisco, y tenemos que estar abiertos, porque también, hermano, ahí en nuestra iglesia va a haber una gran apostasía, una pérdida de la fe, una pérdida donde la jerarquía, mucha jerarquía, ya no va a creer en los dogmas católicos. Ese depósito de fe de más de 2000 años, ese credo católico, hermano, ya no está siendo válido para muchos de la jerarquía. Y María Santísima nos dice que al final de los tiempos va a haber una gran apostasía ahí en nuestra iglesia y tenemos que estar bien abiertos los ojos para ir desenmascarando a estos falsos maestros que con un engaño generalizado nos van a ir llevando a nosotros para que adoremos al anticristo. El día de hoy, hermano, yo te invito a que saques tu palabra en Efesios capítulo 4, versículo 11 al 14. Estamos viendo que la primera señal que Jesús nos está diciendo es que va a haber un engaño, un engaño generalizado, producido un engaño religioso generalizado, y va a haber una gran apostasía, una gran pérdida de la fe verdadera. Cada quien irá inventando cosas, irá quitando cosas, irá agregando situaciones. Las personas van a ir buscando maestros engañadores. Las personas van a ir escogiendo qué partes del credo quieren creer. Van a ir escogiendo los temas, van a ir escogiendo los capítulos, van a ir escogiendo maestros que les endulcen los oídos y se van a ir saliendo de la verdadera iglesia. Hermano, no te preocupes, eso va a ir pasando. Desafortunadamente también en nuestra iglesia va a haber esa gran apostasía y se va a ir purificando la iglesia, se va a ir purificando, y es el corazón inmaculado de María Santísima, es el lugar privilegiado para nosotros los católicos, para que rezando el rosario y usando el crucifijo, siendo fieles al Papa, fieles a la Iglesia, fieles a Jesús, fieles al Evangelio, podamos llevar la evangelización a ese mundo desesperanzado que está siendo llevado hacia esa gran Babilonia por esos falsos maestros que con engaños generalizados, con doctrinas diabólicas, con pensadores filósofos de los años 1800 para acá, aunado a un protestantismo que dividió la cristiandad y se sigue dividiendo en más de 30,000 sectas que salieron de la Iglesia Católica. Hermano, preparémonos, capacitémonos, y mira cómo Efesios 4, 11 al 14, imagínate que tú eres un efesio contemporáneo y San Pablo te va a hablar a tu oído, inspirado por el Espíritu Santo. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que no seamos ya niños, llevados a la deriva y zarandeados por cualquier viento de doctrina, a merced de la malicia humana y de la astucia que conduce engañosamente al error. Palabra de Dios. Mira qué consejos tan lindos que San Pablo nos da. Estamos viendo que al final de los tiempos Jesús nos advierte que va a haber un falso engaño generalizado, un engaño
generalizado, dirigido por falsos maestros que van a ir engañando inclusive a los escogidos y que van a ir llevando a una pérdida de la fe, a esa fe apostólica. Y también en la segunda carta de Pedro, luego de proclamar el advenimiento de la segunda venida de Jesús, también se advierte sobre los falsos profetas. Hermano, hay que estar atentos. Mira cómo nos lo dice San Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 3 y el 12 al 22. Hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que los adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y, por causa de ellos, el camino de la verdad será difamado. Traficarán con vosotros por codicia, con palabras artificiosas. Desde hace tiempo su condenación no está ociosa, ni su perdición dormida. Pero estos, como animales irracionales, destinados por naturaleza a ser cazados y muertos, que injurian lo que ignoran, con muerte de animales morirán, sufriendo daño en pago del daño que hicieron. Tienen por felicidad el placer de un día, hombres manchados e infames que se entregan de lleno a los placeres mientras banquetean con vosotros. Tienen los ojos llenos de adulterio, que no se sacian de pecado, seducen a las almas débiles, tienen el corazón ejercitado en la codicia, hijos de perdición. Abandonando el camino recto, se desviaron y siguieron el camino de Balaam, hijo de Bosor, que amó un salario de iniquidad, pero fue reprendiendo por su mala acción. Un mudo jumento, hablando con voz humana, impidió la insensatez del profeta. Estos son fuentes secas y nubes llevadas por el huracán, a quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas, hablando palabras altisonantes, pero vacías, seducen con las pasiones de la carne y el libertinaje a los que acaban de alejarse de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos son esclavos de la corrupción, pues uno queda esclavo de aquel que le vence. Porque si, después de haberse alejado de la impureza del mundo, por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se enredan nuevamente en ella y son vencidos, su postrera situación resulta peor que la primera, pues más les hubiera valido no haber conocido el camino de la justicia que, una vez conocido, volverse atrás del santo precepto que le fue transmitido. Les ha sucedido lo de aquel proverbio tan cierto: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Palabra de Dios. Mira, hermano, en una forma terrible se va expresando la realidad de estos falsos profetas que van contaminando, van llevando al error y al pecado a los que se dejan enredar por sus doctrinas aparentemente atrayentes, doctrinas impregnadas de conceptos mundanos. Y llama la atención también que en la actualidad, ¿qué actualidad, hermano, tiene esta descripción de hace casi 2000 años? Especialmente en la proclamación por estos falsos profetas de la libertad, que solo lleva a la esclavitud que generan las propias pasiones sin freno. Cada vez, hermano, el mundo se va acercando a estas realidades postreras, y por eso es que tenemos que advertir y evitar, como hombres de fe,
aunque en los tiempos cercanos al fin quedarán muy pocos personas de fe en condiciones de discernir con claridad estos engaños, como lo va anunciando el mismo Jesús. Y hermano, sabiendo que al final de los tiempos va a haber un engaño generalizado, yo te invito hoy a que seas guiado por el magisterio de la Iglesia. Sé fiel a la enseñanza de la Iglesia, fieles al Papa, fieles al Evangelio, fieles a Jesús, fieles a la Madre y Maestra que es la Iglesia, ahí en el corazón de María Santísima, rezando el rosario, adorando al Santísimo, hermano. Estos son los mejores lugares en estos últimos tiempos, ese cenáculo moderno para ser llenos del Espíritu Santo. Yo te invito para que ahí, hermano, donde estás, alabemos y bendigamos a Jesús, porque Él es el único digno de toda alabanza, adoración y gloria, y que Él nos llene de su Espíritu Santo para poder descubrir a esos falsos maestros que con engaños, aún hoy en nuestra iglesia, nos van a ir queriendo descristianizar y llevar a un engaño generalizado. No lo permitamos, hermano, seamos devotos de María Santísima y del Santísimo Sacramento al altar, y verás cómo saldremos más que vencedores.